En días pasados, el presidente Gustavo Petro reiteró la propuesta de canjear deuda externa por acciones climáticas en la cumbre de presidentes suramericanos. Lo primero que hay que decir es que el presidente Gustavo Petro se ha convertido en un abanderado y en una voz de autoridad para materializar dicha propuesta. Pero esta propuesta no es nueva. Esta propuesta viene desde 1980, cuando se hicieron análisis que demostraron que los países en desarrollo dejan de invertir sus recursos en conservación de la naturaleza y en protección del medio ambiente para pagar la deuda externa. En ese sentido, en la COP26, la conferencia de las Naciones Unidas para el cambio climático, que se llevó a cabo en Glasgow en el 2021, diversos países, entre ellos Colombia, reiteraron la necesidad y la urgencia de implementar esta propuesta para canjear deuda externa por acciones climáticas. ¿Pero en qué consiste la propuesta? La propuesta consiste en que un país acreedor o una entidad acreedora, que puede ser el Fondo Monetario Internacional, de hecho el presidente Gustavo Petro siempre se refiere al Fondo Monetario Internacional, condone de manera parcial o total la deuda externa que tiene un país deudor, con el compromiso de que ese país deudor gire esos recursos a un fondo o un instrumento económico que sea transparente y que a partir de ese fondo se implementen acciones y proyectos en pro del medio ambiente, en pro de la conservación de la naturaleza, pero sobre todo en pro de la mitigación del cambio climático, a partir del cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sobre todo del objetivo número 13, que insta a todos los países a implementar acciones de mitigación de cambio climático. ¿Por qué esta propuesta es importante? Esta propuesta es importante porque es cierto que los países en desarrollo han visto menoscabada su posibilidad de inversión en conservación de la naturaleza por pagar la deuda externa. Hoy los desafíos ambientales y los desafíos económicos son de una urgencia importante para lograr combatir la crisis civilizatoria que estamos viendo. La propuesta de canjear deuda externa por acciones de cambio climático, por acciones climáticas, sin duda contribuye a la sostenibilidad global, sin duda contribuye a crear o a garantizar una equidad ambiental, porque hay que recordar que no son los países en desarrollo, que son los países más endeudados, los que han contribuido al cambio climático, no, son los países desarrollados. Por tanto, el cambiar la deuda externa de esos países en desarrollo por acciones climáticas les permitirá a estos países enfocarse en la protección de la naturaleza. Pero es una propuesta que tiene desafíos, obviamente. Hay que analizar la deuda que se tiene, hay que analizar los proyectos que se tienen con el fin de hacer una implementación integral y permitir que efectivamente esos recursos lleguen a la protección de la naturaleza y a las acciones de mitigación del cambio climático.